Aquí estamos en otro video más de cómo se hace. En esta ocasión vamos a mostrar cómo se hace un mosquitero o un angeo, que lo que hace es prevenir que entren insectos o animalitos que no queremos en nuestras casas. Vamos a mostrar el paso a paso de tal cual cómo se debe hacer. Si no tienen las máquinas requeridas, pues vamos a mostrar cómo lo podría hacer manualmente sin que necesite tanta tecnología, porque es relativamente fácil. Ya se lo mostraremos y vamos a aprovechar, ya que estamos en grabación de nuestro curso virtual, por eso sacamos espacio para el otro, de cómo se hacen este tipo de techos corredizos en dos secciones totalmente planos, para que pues no se lo pierdan, y pues vamos a mostrar todo el proceso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para sacar la medida de nuestro angeo es venir a la parte donde la llamo colocar. Como nuestros angeos son angeos corredizos, entonces lo primordial o lo mejor es tomar medidas exactas en los tres puntos, tanto en los laterales como en el centro. Aquí tenemos, por ejemplo, 1.18, tenemos 1.17 y medio y tenemos 1.18 nuevamente. La medida que vamos a tomar es la más corta, porque a esto hay que hacerle un descuento para el tema de las ruedachinas y los rieles. Entonces vamos al siguiente paso. Listo, entonces un ejemplo es porque ya tenemos que armar unos, por eso vamos a mostrar el paso a paso. Aquí ya tenemos las medidas con descuento. Ahorita les voy a hacer la graficación en el tablero para que vean. El angeo que tenemos que armar es de 2.36.5 por 1.25, ya tiene un descuento, ya les digo cuál es el descuento que hay que hacer. Y tenemos que armar otro de 1.18.5 por 61.5. Aquí normalmente las medidas las tomamos en centímetros, entonces voy a graficarles. Listo, aquí tenemos, vamos a iniciar con la medida que tomamos primero, que tomamos una medida de 74, que es la mitad que necesitamos. Este marco tiene exactamente 1.50 de ancho y dijimos que teníamos 1.18 en los laterales, 1.17 y medio en el centro. Entonces vamos a tomar la medida más corta de 1.17.5, estamos hablando de centímetros, y a lo cual a esta medida larga, al ancho no hay que descontarle, pero como esto lleva unas ruedachinas que se los mostraré en el proceso, hay que descontarle 2 centímetros para los rieles y para las ruedachinas. Entonces tengo que hacer un marco de angeo de 74 centímetros por 1.15.5 centímetros. Esas son las medidas de nuestro marco exterior, o sea, el marco total, y ya les vamos a ir explicando el resto. En las medidas que tomamos ahorita en el tablero, que teníamos 2.36.5, allá nuestra ventana tiene 2.38.5 por la medida eran 1.25, a ver, miro, por 1.025. Eso quiere decir que la mitad de la ventana también nos daba 1.025, perdón, 1.02.5 centímetros. Eso nos da desde la parte de la pared hasta el marco interno de la otra ventana, para que ocupe el espacio completamente. Entonces, igual que esto, el angeo 2.36.5 le vamos a contar solamente en altura, 2.36.5, que es lo que vamos a armar. Entonces ya les mostraremos cómo se hace. Bueno, lo primero que tenemos acá son los perfiles que vamos a utilizar para hacer esto, que es un perfil angeo y un perfil nave baño, o por lo menos así lo conocemos acá. Y lo que primero vamos a hacer es unir nuestras piezas antes de cortarla. Se puede hacer individualmente, pero ya con el tiempo hemos mejorado la técnica, y lo primero que vamos a hacer es agarrar los dos perfiles con un remache. En este caso aquí tenemos perfil Anolock. Los remaches son un poco complejos de conseguirlos, pero después miraremos cómo lo disimulamos para que se vea del mismo tono. Bueno, aquí antes de realizar nuestro corte, vamos a ver qué herramientas ocupamos para esto, que es un taladro, no tiene que ser inalámbrico, una remachadora, voy a dejarlo acá, y antes de hacer cualquier corte, vamos aquí a hacer una perforación para sujetar los dos perfiles, tanto el perfil angeo como el perfil nave, que es así como lo conocemos aquí en Colombia. No sé en otros países cómo les llamarán, pero pues la idea es que ustedes lo puedan conseguir, por eso digamos que los mostramos aquí gráficamente cómo se ven. Entonces, simplemente tener en cuenta que esto va a llevar un corte a 45 y que en esta parte lleva una escuadra plástica. Entonces, calcular que cuando ya haya hecho el corte, esta piecita me entre fácilmente. Coloco esto aquí para que me dé la separación y no se me cierre mientras pongo el remache.
¿Qué remache vamos a utilizar? Un remache de 5.32 con referencia 5.2, o sea que es cortico para que no tengamos problemas de que nos va a quedar el remache por fuera. Simplemente metemos el remache y remachamos. Entonces, cuando yo haga mi corte a 45 me va a permitir que esta pieza me entre, básicamente es así, pero de forma contraria para que cierre con el otro perfil que venga. Entonces, vamos a realizar el corte. Vamos a enfocar aquí. Como yo ya lo tengo en esta posición, bien podría cambiar la máquina a este sentido para cortarlo acá. Obviamente lo que hay que tener en cuenta es que quede bien presionado, no arrimar las manos muy cerca, tener los elementos de protección y hacer el corte. 45 grados. Importante verificar que este corte nos quede totalmente recto, o sea que cuando sentemos el perfil de la máquina no lo levantemos, y tiene un pequeño juego, no lo levantemos para que quede totalmente derecho. Entonces, medida que necesitamos 2.36.5. A ver si está muy largo en la edición. Un consejo es que siempre corten los perfiles en la medida más grande primero, para que los sobrantes los puedan acomodar a lo que ustedes necesiten. Claramente aquí lo estamos haciendo con esta máquina. Ahora les vamos a mostrar cómo se hace manualmente a punta de o a base de cegueta. Tenemos aquí nuestra medida, que es la de 2.36.5, pero antes de hacer el corte, para que esto nos quede perfecto y nos quede bien, volvemos y hacemos el cerrado de este perfil, que aquí vamos a ver cómo se cierra. Espero que la cámara esté enfocando bien, sí. Y hacemos nuevamente la perforación, igual teniendo en cuenta que aquí va a haber un corte cerrado y que tenemos que permitir la entrada de la pieza plástica. Entonces simplemente perforamos, que yo creo que ahí me va a quedar como un poco pegada, pero no, de momento no importa. Vamos a hacer ese remachado. Vamos a remachar acá y probamos a ver si nos funciona. Entonces, giramos la máquina nuevamente o simplemente podemos darle la vuelta al perfil. Si le damos la vuelta al perfil nos queda, digamos que relativamente más fácil pegar el perfil contra la máquina para que no se nos doble ni hacia arriba ni hacia abajo. 2.36.5 es nuestra medida. Voy a marcarlo aquí. 2.36.5. Pues ya la tenemos aquí metido, entonces simplemente pegamos bien nuestra máquina, giramos a donde está inicialmente y aquí es donde les digo, si ven que alcanza a bajarse un poquito, hay que tenerlo aquí para que no se baje, o simplemente sostenerlo con una cuñita para que nos quede totalmente derecho. Entonces, careta y realizamos el corte. Tenemos el corte, aquí nos quedó un poquito torcido, entonces vamos a arreglarlo. Es lo que hay que tener en cuenta. Que quede totalmente derecho y que esta pieza me encaje aquí. Entonces tenemos la distancia casi que perfecta. Lo ideal es que hubiera quedado un poquitico más allá para no tener que esto, pero bueno,
acá esto. Y previamente yo tengo cortado unos ángulos que ya se los voy a mostrar, que son los que me van a hacer el cierre de los dos perfiles, que igual pues también ya daremos la medida de cómo se corta. Estos van acá para que el otro perfil, tanto este como este, hagan un cierre perfecto y quede con una estructura consistente. Entonces vamos a seguir con los otros cortes y ahorita vamos a la parte del ensamblado para que vayan viendo el siguiente paso. Bueno, vamos con el siguiente paso, que es cortar estos ángulos, que son los que nos van a dar aquí para hacer la unión de nuestros perfiles, para hacer, digamos, que el cuadrado. Aquí ya tengo listo el ángulo que va a cortar. Normalmente nosotros, digamos que por procesos de rendimiento, cortamos de una vez de a 4 ángulos, porque pues la máquina lo permite. Y aquí pues ya lo tengo marcado. 1, 2 es la medida que me exige el perfil. Entre más preciso, pues mucho más fácil de colocar. Vamos a ver, aquí alcanzamos a enfocar. Nos dice que son 12 milímetros, de pronto ahí no se alcanza a notar mucho, pero aquí previamente la máquina está marcada con ese número, ya que es algo que hacemos habitualmente. Entonces vamos a hacer los cortes y les mostraré cómo se hace la unión al perfil para hacer el ensamble. Listo, entonces como les comenté, ya tenía aquí marcado previamente donde voy a hacer el corte, y en la máquina ya lo tenemos porque es un corte habitual. Entonces simplemente vamos a cortar y vamos a explicar cómo se hace la conexión con los perfiles. Como les comenté, entre más preciso que entre el perfil, va a ser mucho más fácil asegurarlo. Entonces vamos a asegurar los perfiles cortos para después conectarlos con los grandes. Bueno, aquí vamos a continuar con el siguiente paso, que es poner el ángulo al perfil nave. Recuerden que esto ya está puesto, y lo que nos va a hacer la conexión con el otro perfil va a ser precisamente esta pieza plástica con este ángulo, que ya seguirá en el siguiente paso, pero vamos a explicarle cómo se pone este ángulo pegado al perfil. Aquí es importante que tengan en cuenta que cuando vayan a asegurar este perfil, quede en el borde de adentro, en el filo de adentro del perfil. No sé si lo alcancen a notar ahí, que no va a quedar salido ni va a quedar muy metido, porque de eso depende que quede bien hecho el cierre de las dos piezas. Aquí, para no dañar nuestra mesa, simplemente ponemos una tablita debajo, porque esta es nuestra mesa de trabajo y si empezamos a hacer perforaciones pues se van a dañar. Entonces simplemente tener en cuenta la distancia. Ahí es. Como no va a ser una pieza que sea de mayor resistencia, simplemente la vamos a poner un remachito. En este caso ya no va a ser 5.4, no va a ser 5.2, perdón, que es el pequeño, sino va a ser uno más grande. Y lo insertamos. Lo remachamos. Aquí lo que les digo que hay que tener en cuenta que quede en el filito adentro, para que cuando haga el cierre, de hecho vamos a mostrar. Llevo otra pieza. No les vamos a mostrar todo el proceso de esto. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, que no lo tuve en cuenta, que hay que tener la pieza plástica ya adentro, porque vean lo que pasa. No me permite el ingreso de la pieza plástica para hacer la conexión. Entonces debemos volver a soltar el ángulo. Eso es bueno que pasen este tipo de cosas para que a ustedes no les pase cuando estén haciendo su proyecto. Entonces simplemente nuevamente hacemos el remachado y solamente repetimos este proceso en las piezas pequeñas para después ensamblar. Si la ponemos a los 4, pues no nos va a funcionar, porque al final tocaría volver a quitar 2 piezas de las partes largas. Sino solamente les voy a poner el ejemplo de cómo funciona. Entonces se conectan las 2 piezas de esta forma y queda un selle perfecto. Simplemente se remachaca y ya queda listo nuestro marco.
Bueno, llegamos al momento donde les voy a explicar cuando no tenemos o no contamos con este tipo de máquinas para hacer los cortes, que obviamente pues es mucho más rápido que hacerlo de forma manual, pero sin embargo pues les voy a mostrar cómo se haría en ese caso. Aquí es donde hay que tener bastante, digamos que pulso, bastante dedicación para hacer este tipo de cortes, que nos lo va a hacer mucho más demorado, pero pues lo podríamos hacer nosotros en casa si no tenemos las herramientas. Digamos que en casi todas las casas hay un taladro, no tiene que ser exactamente inalámbrico, puede ser cualquier tipo de taladro, simplemente es tener los accesorios correctos. Digamos que la broca o la medida del remache no tiene que ser exactamente de 5.32, hay de muchas más medidas, inclusive para estos angeos en ocasiones hay gente que utiliza de 1/8 porque son más pequeños, entonces se notan menos, pero nosotros por seguridad o para ir más a la fija utilizamos 5.32. Como les comenté, el tamaño del remache es bastante clave para que quede un trabajo bien presentado. Entonces, igual que el otro, lo podríamos hacer individualmente, es decir, coger la pieza por pieza y cortarlo, pero entonces nos tocaría a este perfil angeo, este que está acá, yo les enfoco acá, a este perfil angeo me tocaría descontarle 3 centímetros más de la distancia para cada una de las medidas, tanto de largo como alto. Si lo hacemos de esta forma, pues nos economizamos un corte y vamos casi que más a la fija. Entonces vamos a tratar de hacer 2 cortes para unirlos para que ustedes vean cómo se ve con el corte de cegueta. Este es el corte de la máquina, vamos a cortarlo con la cegueta manualmente a ver cómo se ve. Entonces igual. Aseguramos el perfil, nuestro remache pequeño, y algo clave es la marcación para que nuestro corte no quede lo más recto posible. Estas escuadras las coloco aquí para que me dé el distanciamiento y no se me mueva el perfil mientras yo lo remacho. Como va a hacer una prueba de cortes, entonces voy a poner aquí otro este ya fue, digamos que el sobrante del material, porque ya corté todas las piezas que necesitaba para mis 2 angeos. Voy a colocar otro remache aquí cerca para poder hacer la conexión y que ustedes vean cómo queda. Aquí es del corto. Bueno, voy a hacer la prueba con este para que ustedes vean qué pasa si se mete un remache más largo. Voy a mostrarle aquí la cámara la diferencia del largo de los 2 remaches. Así se alcanzan a ver ahí. 5.4, 5.2. Vamos a poner el 5.4 para que vean cómo se ve si llegamos a meter ese tipo de remache. Como ven, no ingresa todo, entonces en el momento de yo remachar me va a quedar por fuera y no se va a ver, pues digamos que un trabajo presentable. Entonces, forma de marcar, lo ideal es que nuestro lápiz o nuestro marcador tenga una punta bastante puntiaguda para que en el momento de hacer la marca no me abarque tanto espacio y sea más fácil guiarme por el corte. Vamos a ver cómo queda. Bueno, necesitamos una escuadra. Esta es una escuadra rápida que se consigue ya fácilmente en el mercado, no tiene mayor cosa, pues es un triángulo pues con 3 ángulos distintos. Voy a mostrar acá la marcación, que es indispensable que quede súper derecho, tanto este como este. Vamos a ver si se alcanza a ver bien en la cámara la marca aquí, y al ser manual yo voy a marcarlo aquí también para ir como más a la fija, a ver que no me quede tan torcido. Vamos a ver. ¿Qué sería indispensable? Digamos que una prensa para poderlo agarrar. Es como, digamos que si lo van a hacer manualmente es difícil también de que obtengan una prensa de banco. Voy a hacerlo con una prensa relativamente más suave, que ya ustedes se podrían inventar algún tipo de prensa, pues esto tampoco necesita mucha sujeción. Lo ideal es no marcar el material porque el ser aluminio pues se raya fácilmente, sea el color que sea. Quiere
voltéese para este lado para que vean el corte. Hay que empezar suavemente. Entre más lejos esté la prensa del corte va a ser mucho más difícil. Vamos a acercarlo, pero igual digamos que me va a limitar los movimientos, aunque si yo pongo esto al contrario se me va a hacer mucho más fácil. Entre más cerca esté la prensa o la sujeción al corte, mucho más fácil porque va a dar menos movimiento. Entonces, aquí nos podemos demorar, creo que lo vamos a mostrar en cámara rápida. Sin embargo, antes de eso quiero que vean la parte de acá. No sé si con la cámara se alcance a notar que es indispensable que esta marca que esté acá la respetemos para que cuando cerremos nuestro perfil quede lo más justo posible. Aquí vamos a notar que sin embargo, teniendo el mayor cuidado posible, se nos fue el corte torcido. Por eso pues tener las herramientas necesarias es, digamos que es lo óptimo. Pero para arreglar esos detalles podemos ayudarnos de una lima y emparejar el... Bueno, aquí como les comenté, precisamente de aquí, digamos que eso es falta de tener como más cuidado para que el corte quede totalmente derecho. No sé si ahí se alcanza a notar que está bastante torcido, y ahí nos vamos a apoyar en la tradicional lima, pues que eso sí es, digamos que fácil de conseguir. Claramente pues nos dimos cuenta que cortarlo con la sierra es bastante fácil, con la colilladora, perdón. Ya cortarlo con este pues es mucho más dispendioso, nos va a demorar bastante tiempo, pero pues si es un proyecto personal donde usted, digamos que lo quiere hacer usted mismo, pues claramente lo puede hacer usted solo. Simplemente emparejamos el corte, miramos con la escuadra de que no nos haya quedado torcido, ahí ya quedó bien. Aquí ya enderezó un poco, le falta un poquitico. Ya así queda nuestro corte. No es un corte perfecto, porque pues no lo estamos haciendo con máquinas y lo estamos haciendo manual. Entonces, está el pedazo que quité. Bueno, vamos a hacer la comparación aquí con el otro corte. Ya el cierre no va a ser perfecto como si hubiera sido el corte con la máquina, pero pues digamos que se acerca bastante a lo que necesitamos. Este que es el que está dañado. Nos quedaría algo más o menos así, de esta forma. Sin embargo, siendo el corte manual, vean que no tiene mayor diferencia. Este es el corte manual, este es el corte con la máquina. Todo se puede hacer, lo único es que nos va a tomar mucho más tiempo. Al igual, pues los ángulos también se cortarían con cegueta, pero pues digamos que no sería, no aportaría nada al video si me pongo a cortar esto con cegueta. Ya saben que lo pueden hacer con cegueta, simplemente seguir los pasos y ya vamos a armar el recuadro, ya que tenemos una parte lista como para avanzar en el cine. Bueno, nuestro siguiente paso es cerrar el marco. Como ya se habían dado cuenta, pues ya había puesto previamente los ángulos, como les dije, en la parte corta, pues para no tener que manipular tramos tan largos, y simplemente esto va ensamblado. La parte plástica pues en el perfil angeo y la parte de aluminio en el perfil nave. Entonces, como ven, digamos que el cierre es perfecto, tanto ya como acá. Simplemente es poner los cuatro, pero aquí hay un detalle. Como estos angeos son corredizos,
yo debo ponerle las rodachinas para que esto deslice. ¿Qué tipo de rodachina son estas? Estas creo que se llaman P20, si no estoy mal, que me imagino que se refiere a que esto tiene 20 milímetros la ruedita. Y simplemente lo que voy a hacer es hacer la marcación. En este caso solamente, digamos que no hay una medida exacta para eso, yo normalmente la pongo a 10, 15 centímetros dependiendo del ancho del angeo, y solamente marcamos uno, que es el de la parte inferior, que es donde va a rodar. Entonces simplemente está la marcación y con una broca de 3/8 hago las perforaciones. Pero aquí tenemos un detalle. Voy a mostrar primero cómo hago las perforaciones. La rueda me entra y me encaje acá. Pero ¿qué pasa? Como el hueco queda feo, de hecho la broca aquí jaló un poco el material, entonces lo tengo que arreglar con la lima. Pero para arreglarlo con la lima necesito que esto me dé un espacio para que pueda deslizar la lima fácilmente y no me limite el movimiento, porque si no pues me voy a demorar más tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Soltar nuevamente nuestro perfil. Digamos que esto va a ser casi que doble trabajo, pero nos va a agilizar para poder hacer el cuadrante como se debe hacer. Muy bien, entonces aquí ya separé nuestro perfil angeo para poder tener el movimiento y hacer bien la caja de la rueda. Entonces simplemente pues es organizarla. Claramente no necesitamos que quede bonita, pero pues tampoco que quede algo horrible. Recuerden que en todo trabajo lo que marca son los detalles con los que se haga. Entonces ya quedó ovaladito, quedó bonito y entra nuestra rueda fácilmente para ajustarla al perfil. Listo, aquí ya terminé de hacer nuestra caja, falta cuadrarla un poquito, pero lo ideal es que esta rodachina entre fácilmente para que pueda deslizar. Entonces ya lo único que hacemos es remacharla y pues repetir el proceso del otro lado para que quede con sus dos rodachinas. Voy a hacerle el mismo proceso a esta para hacer el ensamble y ya poner la malla, y que eso sería listo. Ya tenemos puestas nuestras rodachinas. Recuerde que solamente va a ir en la parte inferior, que es sobre donde va a rodar en nuestro riel. Y aquí simplemente lo que hacemos es ensamblar, como ya les había comentado. La parte corta cierra perfecto y lo único que tenemos que hacer es terminar de cerrar con otro remache. Ya simplemente repetimos el proceso en las 4 puntas. Quiero que vean aquí el detalle de cómo queda exactamente cerrado, que digamos que eso es lo que va a hacer que sea bonito. Aquí pues cerramos las otras 4 puntas, nos quedaría simplemente poner la malla, que también ya les explicamos cómo se pone, y hacer como una prueba de recorrido. De hecho aquí lo podríamos hacer, que están las ruedas puestas y como ven pues se desliza fácilmente. Pues nos hace falta el riel, que ya ahorita les mostramos qué riel vamos a utilizar para esto, ya que tampoco existe en el mercado un riel exclusivamente para esto, pero nosotros hacemos la adecuación. Ya es ingeniárselas en su casa o donde lo van a hacer, cómo pueden adaptar este riel. Bueno, aquí tenemos cerrado nuestro primer marco del angeo. Este, como ven, es de un tamaño
bastante grande en comparación con este. Entonces lo ideal para estos angeos que son tan grandes es ponerles un tensor para que cuando se ponga la malla pues no se vaya a flexionar hacia adentro el marco y pues igual le dé más consistencia al marco del angeo. Vamos a colocarle con el mismo perfil angeo, uno más o menos a 90 centímetros para que no va a quedar en la mitad y de pronto como que raye con la estética de la puerta ventana. Bueno, aquí lo ideal del tensor es que tomemos la medida de la parte inferior o superior para que no se nos vaya a abrir ni nos vaya a cerrar. Y lo que hacemos aquí es un estigere, que se refiere a que va a cortar la pieza de este tamaño, o sea más grande, y lo va a quitar simplemente para que quede el ala más delgadita para poder fijarlo a la estructura. Entonces inicialmente hacemos el corte completo. Luego utilizamos un elemento que nos dé separación para que pueda utilizar el disco completamente, porque si lo hago digamos que en el fondo pues solamente me va a cortar la punta y no me va a servir. Entonces algo que nos quede más parejo, donde yo tengo la marca, hay que ver si lo voy a cortar con la máquina, que quede la marca con el disco hacia allá, igual del otro costado. Y para cortar esta parte, bueno, aquí lo tengo mal marcado, menos mal me di cuenta, lo tengo mal marcado porque la idea es que esta platina que va a quedar acá, o este pedazo de perfil que va a quedar acá, sea el que vaya a apoyar acá. Entonces lo que voy a hacer es quitar tanto esta pieza como esta pieza, esta y esta, para que me quede esta sola, que ya vamos a mostrar. Para terminar de quitar el otro pedazo, pues ahí sí nos vamos a apoyar, bien sea de una cegueta o en este caso pues nosotros utilizamos la pulidora, que es más rápido y nos va a servir, nos va a hacer esa función de corte. Como ven, no bajo completamente, sino casi que hasta el filo de la cara posterior. Igual repito aquí y ya les muestro cómo hacemos el corte con la pulidora. Listo, entonces voy a terminar de hacer el corte de aquí para que vean cómo se hace. Bueno, aquí ya terminamos de hacer el destigere. Desafortunadamente la batería de la cámara se apagó, entonces toca continuar con el celular. Simplemente lo que hicimos fue hacer el destigere y con la pulidora quitarle el sobrante que teníamos. Ya habíamos medido previamente el ancho que necesitábamos y ahora lo único que vamos a hacer es ubicarlo a 92 centímetros desde la parte inferior para que nos quede donde queremos que nos quede y nos sirva de tensor para que no se cierre la malla y no quede tan inestable. Bueno, aquí ya estamos listos para colocar nuestra malla. Esta es una malla en fibra de vidrio que sirve pues exclusivamente para mosquitos, animalitos chiquiticos, porque hay gente que cree que esto sirve para trancar el paso de las mascotas y no, esto es bastante frágil, solamente es para mosquitos, zancudos, insectos que no tienen pues mayor fuerza. Una mascota pues o un gato la rompe fácilmente y no sirve como seguridad. Hay mallas de 1 metro, 1,20, 1,50 que yo tenga conocimiento. De pronto en algunos otros países digamos que pueden haber mallas de mayor calidad o puede que tengan distintas medidas, pero eso es lo que conseguimos aquí con nuestro proveedor en Colombia. Lo que voy a hacer es simplemente utilizar el cordón angeo para colocar nuestra malla
Y con nuestra rodachina que realizamos precisamente para hacer este procedimiento más fácil, que simplemente es una adaptación. No conozco si hay una herramienta realmente para esto. Podría suponer que sí, pero pues no lo sé. Voy a utilizarla, pero primero me pongo los guantes. Yo suelo o acostumbro a colocar primero la parte de arriba y la parte de abajo y luego los laterales, porque eso lo que va a hacer es, digamos, que darme una guía de cómo va a quedar el angeo. Cuando hay angeos muy grandes, yo también recomiendo poner un tensor temporal para que el perfil no se cierre. En este caso, pues es uno que va fijo ya al angeo, porque pues por el tamaño eso es lo ideal. Eso le da, digamos, que mayor firmeza a la estructura y se puede acomodar en la parte que nosotros queramos. Normalmente la acomodamos a 92 centímetros porque ese mismo perfil sirve para mover el angeo desde la parte interna o externa. Sin embargo, estos llevan un botoncito para su movimiento. Entonces lo único que hacemos es ponerlo en la guía del perfil angeo y presionar con la rodachina. Se puede hacer, digamos, que algo para que entre más fácil el cordón angeo es estirarlo. Pero ¿qué pasa cuando se estira? Al estirar mucho queda muy delgado el caucho y se sale fácilmente. Entonces yo prefiero que no se haga de esa forma, sino que simplemente se vaya empujando como manda la estructura del caucho. Aquí llegamos a la parte final y tenemos que verificar primero que no nos vaya a quedar torcido y que la malla, pues por lo largo, puede que se haya corrido un poquito. Ahorita cuando la empiece a poner allá, miro a ver si es necesario soltar nuevamente aquí para poder hacer la corrección. Esperemos que no. El empaque simplemente se corta con un bisturí, lo llamamos nosotros, pero en algunos otros lados les dicen cúter. Lo importante es que tenga filo para que haga ese movimiento. Entonces aquí ya me doy cuenta, jalando esta punta, aquí a este lado me queda suelto, entonces tengo que reacomodar. Entonces primero lo hago acá para agarrarlo y reacomodo nuevamente ya. Aquí nos sirvió la malla que viene de 1 metro de ancho, ya que el angeo totalmente mide 1,2, pero pues como queda adentro, ahí nos funciona. Entonces si ven, aquí ya está templadito, pero si yo lo hago acá me va a quedar torcido. Entonces voy a reacomodar allá antes de poner el empaque de este lado. Simplemente saco el empaque y reacomodo la malla para que quede totalmente recta. Hay que tener cuidado cuando se esté haciendo este procedimiento, que el filo de la rueda no vaya a romper la malla, porque como les dije, es suficiente fuerza para los zancudos, los insectos, pero no para hacerle mucha fuerza porque se rompe fácilmente. Entonces ya aquí ya reacomodé y ahora sí me vengo al otro costado a ponerla totalmente recta. Ya puse la parte inferior y la parte superior. Voy a colocarlas de los lados, que es donde hay que tener más cuidado, sobre todo porque si dejamos que la malla se corra hacia un lado hacia el otro, puede que nos tuerza el angeo. Entonces toca con un poco más de paciencia tratar de que no se estire la malla, sino que simplemente siga su curso natural. Vamos a iniciar. Así como queda acá, que queda un poquito tensada. Aquí pueden ver la línea, tratar de que a medida que vaya avanzando ni se corra para acá ni se corra para allá, que es como la referencia para que no se les llegue a torcer.
Acá mostramos ya el proceso en cámara rápida porque pues sería un poco cansón. Ya colocamos todo nuestro empaque y como vemos cortar el sobrante de nuestra malla es bastante fácil. Utilizamos el bisturí o el cúter, como le digan en cada uno de sus países, para rebordear por encima del empaque y así quedará totalmente puesto. Ya simplemente vamos a hacer la prueba de recorrido con los rieles que están previamente cortados. Ya les mostraremos cómo lo hacemos para cortar los rieles. Específicamente esto es un riel o un cabezal 744 que se utiliza precisamente para baños o puertas correras de baño. Como aquí solamente necesitamos una pieza y no hay en el mercado no encontramos una medida que nos sirva para que entre nuestro perfil Langeo, hacemos la adaptación de precisamente este riel que estoy mostrando acá, y lo que hacemos es abrirlo para que solamente utilicemos la pieza que es. Al no tener herramienta pues será un poco complicado. Yo inicialmente, antes cuando lo hacía, había otra forma de hacerlo. Cortaba con la pulidora, ahora lo podemos hacer con una sierra de banco, teniendo las precauciones requeridas. Entonces aquí les explico más o menos cómo hago el corte, que lo hago con una pulidora al borde de las guías que tiene ahí, y aquí ya lo estoy haciendo con la sierra de banco. Obviamente es algo peligroso porque hay que tener las manos muy cerca al corte que se debe hacer. Pero ya después de eso pues vamos a la instalación, donde pues ya están separados los rieles. Simplemente es colocar primero el de arriba y después hacer lo mismo con el de abajo. Entonces cortamos fácilmente con una tijera de hierro y ya aplicamos la silicona. Es una silicona que es bastante viscosa, se pega muy fácil. De hecho utilizamos el mismo Angeo para hacer el pegue al marco de la ventana, y ya simplemente encajamos, y en la parte de abajo volvemos a encajar el otro riel y hacemos el mismo proceso de aplicar silicona. Entonces pues no es más, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar cualquier comentario, lo atenderemos lo antes posible, y pues hasta la próxima.